tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Queridos estudiantes, espero que la estén gozando, estén pasándola bien. Recordemos que ser felices es una de nuestras grandes misiones y nuestros grandes objetivos. Entonces, pues yo los invito a que tratemos en nuestro diario vivir al máximo, a ser felices, a buscar la felicidad y a que no nos dejemos acomplejar por algunas circunstancias o algunas situaciones que nos... de nuestra vida, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión, Antropología, y le doy la bienvenida al profe Fabio. Profe, buenas tardes ya. ¿Días? Tarde, no, días. Días aún, sí. Es que más, profe, ¿cómo ha estado? Muy bien. Me alegra saludarlo. Igualmente, reiterar ese saludo cordial a esta sesión y nuevamente dispuestos tanto a aprender como a ser retroalimentados a través del foro, con la participación que también aprendemos nosotros, que son muy enriquecedores. Ahí está lista la plataforma, ¿cierto? Exactamente, ya estamos listos aquí. Entonces los para invitamos a atendernos. que participemos, especulemos, recordemos nuevamente, yo les recuerdo cada 8 días, cada momento, que esta actividad es de ustedes y es para ustedes. Sí. Entonces, por lo tanto, participemos. Y a partir de eso, pues muy seguramente vamos a ir construyendo y deconstruyendo el saber pedagógico y el saber en el conocimiento y toda clase de saberes, ¿no? Exactamente. Entonces, bienvenidos y vamos a comenzar, mi profe. Vamos a especular a ver cómo nos va. Nos va a ir muy bien. Listo, vale. Entonces, un tips, ¿cómo se dice? Un tip o un aspecto en español. Listo, un aspecto en español. Mirémoslo aquí en la imagen, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre rogar y cuestionar? ¿Se ha preguntado eso, mi profe? Entre cuestionar e interrogar. Sí. Uy, claro, varias veces yo pienso que ese es como Sí, el... claro. Y lo tratamos de confundir, ¿no? Sí, muchas veces. Pero ahí se lo dejamos, ¿cierto? Para que es un tip como de comienzo de nuestra sesión, ¿no? Entonces, interrogar, preguntar para aclarar un hecho. Y cuestionar, poner en duda lo afirmado por alguien. Decía San Anselmo, Sí. allá en sus disertaciones, que quien pregunta con mala intención no merece saber la verdad. Ay, María. Claro, Chévere o sea, esa. que hay que preguntar. Nosotros a veces dentro del ámbito académico, nosotros Sí. vulgarmente corchamos, ¿no? Buscamos romper al Sí, otro, sí, exactamente, y no se trata de eso, no se trata sino de es eso. construir a partir de... Muy interesantes las propuestas que nos presentan hoy en la diapositiva, esa diferenciación entre Sí, interrogar claro, y cuestionar. Interrogar y cuestionar. Listo, tengámosla en cuenta y tengámosla presente para nuestro diario conocimiento y nuestro diario aspecto en nuestras vidas, ¿no? Y cuestionar y preguntar son elementos que favorecen mucho a nivel cognitivo para el aprendizaje. Claro. Bueno, Listo, bueno. Entonces, sin más, pues continuemos, ¿no? Y la pregunta de nuestra sesión de hoy, de nuestro encuentro de hoy, es ¿de qué manera implementa el proceso de formación por medio de la estructura y el pensar humano? Ahí está la pregunta en la... ¿Cierto, mi profe? ya hay participación, ya hay participación. Sí, bueno, está bien. Entonces, ahí está la primera ¿De pregunta. qué manera, la leo? Sí, leámosla, claro. ¿De qué manera implementa el proceso de formación por medio de la estructura y el pensar humano? Hace la sesión pasada veníamos interrogándonos, ¿no? Precisamente sobre ese quehacer y veamos los dos mundos de Platón, el mundo visible, el mundo inteligible, retomemos esa partecita en donde el mundo visible pues están las sombras, están los objetos y dentro del mundo inteligible está la figura matemática o la ente matemático como algo digamos preciso y la parte de las ideas como algo ya muy bien estructurado y muy bien desarrollado y muy seguramente ese es el camino que nosotros debemos de tratar de continuar o de seguir para nuestro quehacer pedagógico y nuestro crecer en el aprendizaje. Entonces ahí está la pregunta nuevamente,
de qué manera implementa el proceso de formación por medio de la estructura del pensar humano. Ya tiene participaciones. Listo, pues comencemos. Sí, arrancamos antes de... Claro, sí, hagámosle. Nos escribe María de los Ángeles Trejos Beltrán. Sí, es muy activa, María de los Sí. Ángeles, cordial saludo. Buen día. La manera de desarrollar la formación en los niños y que permita que ellos aprendan todo el conocimiento es a través de la experiencia, de la observación, del estímulo de los sentidos, la interacción entre los mismos individuos, pues esto es lo que les permite realizar una retroalimentación y aprendizaje a través del ensayo-error, desde Yopal Casanare. Muy Qué bien, rico. Yopal, oiga. Yo me acuerdo de Yopal, Sí. los mararayes. Ah, sí. Los mararayes son como un coquito chiquito. Sí, delicioso. Y juegan ellos, en vez de nosotros bolas de... Ellos en eso vez es de... para jugar. Son de comer también, Ah, ya, pero ya. juegan, son iguales que una bola de cristal. Ya. Y juegan los piquis con eso. En ese tiempo, cuando yo lo conocí, hace mucho tiempo, lo recuerdo con mucho cariño esa zona del ¿Será país. que María de los Ángeles nos invita a Yopal? Que nos envíe una foto de Yopal, a ver. Sí, claro, una foto a ver si Y si nos diga si todavía existen esas culturas de mararayes. Claro, listo, bueno. ¿Hay otra intervención? Sí, tenemos ¿Cuál es? a Sandy Milena Sánchez, que también es muy activa en el foro del profe. Sí. Respecto a la pregunta, ¿de qué manera implementa el proceso de formación por medio de debe ser de la estudiante en gran parte, que a manera de implementación del proceso de formación humano del desarrollo moral? Esto permite a las preocupación por el bien común. Los valores también son muy importantes. Bueno, hay que tener en cuenta un poquito la redacción, ¿no? Pero sí es muy importante lo que nos comenta la compañera. Y lo mismo que mencionábamos en la sesión anterior, el reporte de la asistencia pues es con la participación en el foro. Claro. Aquí están desde Timbiquí, Cauca, Desafortunadamente no los podemos leer todos porque Barranca Bermeja, yo tengo ahí 800 estudiantes. Imagínense. Palmira, y vamos a cerrar este segmento Sí, cerrémosle este pedazo. con Ingrid Vázquez Sí. Arad. Dice, respecto a la pregunta formulada, en mi opinión, considero que se implementa cuando se transmite conocimiento sobre algo, de tal manera que se da a conocer diferentes formas de ver las cosas, siempre que no se pierda la libertad del pensamiento independiente. Dejar que cada persona, con lo aprendido, desarrolle de manera individual su propia respuesta. Oiga. Un feliz día, profesor. Mi profe, allá nos apuntamos en el día de hoy con Kant, ¿no? Con la ilustración. Definitivamente la autonomía del pensamiento kantiano Es bien interesante. Clave, es fundamental. Si Kant existiera hoy, yo creo que yo estaría enamorado de él. Para mí el mejor autor... Del pensamiento de claro. Kant, sí. Para mí el mejor autor que ha existido sobre la tierra, ¿cierto? Fuera de Jesucristo, es Kant. Qué bueno. Sí. ¿Voy a hacer una alusión a mí? ¿Puedo? Claro que sí, Yo todo hice se vale. mi tesis de grado de filosofía, la hice sobre Kant, la especialización lo hice sobre Kant y la maestría lo hice sobre el pensamiento kantiano. O sea, usted es Me kantiano. gusta, me fascina. Qué interesante. Y hay dudas sobre Kant, tengo muchas dudas sobre Kant. Pero bueno, Y vamos tiene a tratar- tiene que ver mucho con la sesión, yo creo. Sí, claro. Bueno, vamos a especular entonces. Miremos el objetivo de la sesión. Reconoce elementos de la ilustración aplicables a los procesos sociales que se tejen al interior de la escuela. Kant dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. ¿Cómo le parece la frase, mi profe? Una realidad. Sí, es una realidad, definitivamente. Ahí sí, en palabras coloquiales, la ignorancia es atrevida. Definitivamente, ¿no? Porque Sí, uno claro. a veces se las cree todas y uno no sabe nada. Y el egocentrismo, ¿no? Exactamente. Y se ve mucho en los procesos de formación, cuando uno ha tenido alguna aproximación académica y sabe algo diferente, como que cuando va a otros espacios busca a veces mostrarse superior a los otros. Y no, yo pienso que la vía es, con el ejemplo del profesor Frey, entre más sabe, más humilde debe ser uno que ser humilde. en su percepción. Sí, señor. Listo. Y Kant, además, yo les ubiqué una actividad que la grabé hace un tiempito, ahí se las coloqué tengo un link para que la revisen, ¿cierto? Si no la han revisado, revísenla porque es como el abrebocas, ¿cierto?, del pensamiento kantiano, ¿cierto? Y me atrevo a decir en este momento, Kant nace, es muy moderno, ¿no? 1724-1804, alemán. Una anécdota, por ejemplo, de Kant, que él cuadraba
cuando Kant pasaba por un punto determinado, los comerciantes cuadraban sus relojes por la exactitud, ¿cierto? Y la prontitud que tenía Kant Sí, él era... al hacer las cosas, ¿no? Era muy, muy puntual, como todo buen prusiano, alemán. ¿Cierto? Y él era de una religión pietista, ¿no? Claro, fue muy pietista. En comienzo, pues lógicamente, 200 años después, ¿cierto? Se vuelve a implementar el pietismo alemán, la rigurosidad en la parte de la religión, ¿no? Se retoma, ¿qué es el pietismo? El retomar nuevamente aspectos rigurosos en cuanto a la religión especialmente de la época del protestantismo alemán, ¿cierto? Sí. Entonces Kant, junto con sus 7 hermanos, fue educado y formado bajo ese aspecto del pietismo, una religión rigurosa, o sea, muy rigurosa, ¿cierto? Entonces los padres de Kant pues, lo educaron bajo esos aspectos, ¿no? ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque lo que vamos a ver, ustedes dirán, pero ¿por qué se van en ese desglose de elementos del autor? Puesto que, siendo antropología, todos esos elementos ambientales o de contexto, de formación y estructuración de la personalidad, pues van a reflejarse en el pensamiento mismo que se está expresando. Y le digo una frasecita, queridos estudiantes: el texto sin contexto es un pretexto. Es muy buena la... El texto sin contexto es un pretexto. Es decir, yo tengo que conocer el contexto para poder implementar el texto y, lógicamente, argumentarlo. Pero si yo no lo hago así, pues lógicamente simplemente es un pretexto. Por eso, ahí en la plataforma tienen ustedes ubicados todo el contexto del pensamiento kantiano. ¿Listo? Bueno. La mayoría de edad, atrévete a saber, dice Kant. Kant empieza el ensayo con una definición directa. Es el ensayo que ustedes están leyendo, que muy seguramente leyeron, para hacer la actividad. Esta actividad, de una vez les comento, de la segunda unidad, ¿cierto? Hago referencia a la segunda unidad. Algunos estudiantes me han escrito que el link está roto, ¿cierto? Roto quiere decir que no... Vincula. Que no, exactamente. Que no lo lleva a uno a donde... que no llega, bueno, ¿cierto? Roto. Yo les he contestado y les contesto ya, ¿por qué no les he mandado un informe a nivel general? Porque quería hacérselo casi a nivel personal por este medio. Ustedes buscan en Google, buscan respuesta a la pregunta que la ilustración, cualquiera de las páginas que están ahí, la abren y la leen. Listo, es algo muy sencillo. O sea que el link, cualquier link, pueden utilizar para desarrollar su actividad acerca de la segunda unidad. Bueno, ahora sí volvemos. O sea, en conclusión, el ensayo, ¿cómo se llama? Atrévete a... Respuesta a la pregunta que la ilustración de Kant. ¿A qué es la ilustración? Sí. Para de pronto claridad. Sí, claro, porque es un texto de 5 hojas. Se lo voy a dejar más desmenuzado. ¿Qué deben buscar los estudiantes? ¿Qué deben buscar? Buena pregunta. ¿Qué deben de buscar los estudiantes? Los estudiantes deben de buscar, abro comillas, en Google, ¿cierto? Abro comillas, respuesta a la pregunta que la ilustración, cierro comillas. Y ahí les van a aparecer. Y ahí aparecen varias páginas donde, ¿cierto? Donde, valga la redundancia, aparece la página, la abren, hacen la lectura y a partir de esa lectura hacen el ejercicio que tienen que hacer de la lluvia de ideas. Algunos estudiantes me preguntaban, ¿qué era? Lluvia de ideas. Primero hice una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? En el momento en que yo leo el texto, yo realizo una lluvia de ideas, o sea, saco unas ideas generales del texto. 10, 12, 15 lluvia de ideas. Después se hace una frase muy puntual para hacer una presentación como si fuera a hacer una exposición, ¿cierto? Entonces hago eso como si fuera a hacer una exposición. Hagan de cuenta lo que nosotros hacemos en nuestras clases, ¿cierto? Igualito, o sea, hacemos una presentación en PowerPoint o en cualquier programa, ¿cierto? La diseñamos, pero no hacemos la presentación. Con esa lluvia de ideas, con esas frases, con esa argumentación y con esas diapositivas que nosotros realizamos, ya realizamos el escrito que lo vamos a enviar o lo vamos a subir a la plataforma. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Más claro? Claro, más claro, ¿cierto? Exactamente, listo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Hay en la actividad, lástima que yo no me di cuenta a tiempo y me arrepiento, no caí en cuenta o lo leí, pero lo pasé por desapercibido, que ahí dice por parejas. A mí no me gusta esa clase de trabajos más de uno. Pero bueno, listo, ya está montado, ya ni modo. Los que lo quieran, los que no lo han hecho y lo quieran hacer solos o solas, mejor. Hagan su trabajo, su actividad solos, muchísimo mejor. ¿Cierto? Bueno, clarísimo. Volvemos a la diapositiva otra vez, después de este paréntesis. Entonces, la mayoría de edad, atrévete a saber.
Kant empieza el ensayo con una definición directa de ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es la gran pregunta que nos hacemos en este momento si miramos la diapositiva. Entonces, es la gran pregunta. Dice, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, del cual él mismo es culpable. ¿Cómo le parece esa frase, mi profe? No mía, es de Kant. Así empieza, así comienza, respuesta a la pregunta que es la ilustración, escrita por Kant, lógicamente, en 1784. Uh-huh. Y vea que esto va a inspirar todo lo que es la modernidad, ¿no? Estamos en el contexto, volviendo al elemento, en los albores o en los inicios de la industrialización. Entonces, este periodo se denomina la Ilustración y es todo explicarlo a raíz de la razón. Todo debe ser pasado por el juicio, que ya habíamos pasado a Descartes, en la sesión anterior, Claro. Y ya en este elemento pues es explicar toda la realidad, toda la existencia a partir de este elemento. Y va a decir, desde muy coloquial, como nosotros utilizamos, que la razón nos va a hacer libres, nos va a permitir un progreso, y ahí se van a fundar estos elementos de la modernidad. Claro, Ahí Kant tiene bajo su espalda los pilares de la modernidad. Oye, es que a Kant me emociona porque es que yo hablar de Kant me emociona muchísimo, porque es que a Kant se le dieron todas las cosas. Todo, o sea, después de el Renacimiento, la época del racionalismo, Kant está entre Fichte y Hegel, es decir, es algo emocionante, ¿no? Pero vean, yo pienso que es algo también motivante para nuestros estudiantes. Había podido ser Kant o había podido ser cualquier otra persona, pero es importante lo que hemos mencionado en otras sesiones, y es la actitud como sujeto que tengamos ante la realidad. No ser pasivo. Y Kant, yo pienso que es de los personajes más inquietantes que cuestionaba, y esto le lleva a replantear muchos elementos de ese contexto que está mencionando el profesor Freddy de una manera pues bastante detallada y pertinente. Teniendo en cuenta que Kant nunca salió de su Prusia natal, ¿no? No Sí. tuvo necesidad de salir voy a ir por el mundo entero, a viajar, a conocer. No, él nunca salió de su Prusia natal. Es lo curioso que los grandes pensadores, Claro. clásicos sobre todo, ¿no? Los clásicos. No salieron, ¿no? Sócrates tampoco salió, Claro, no salió. Platón Sí, tampoco, el mismo Husserl tampoco, que es más contemporáneo, tampoco salió de su lugar, sino estaba siempre en su Alemania. Listo, bueno. Entonces, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Listo, sigamos aquí. Mire esta frase, mi profe. Lo primero que emerge en este punto es que Kant no está viendo la ilustración como usualmente la vemos, es decir, como un periodo de la historia. ¿Sí? Ahí vemos un bus que no sabemos cuál es dónde está La parte frontal. La parte frontal, ¿no? Pues por cualquiera de los horizontes. ¿Qué es la minoría de edad? Se pregunta. La respuesta de Kant no refiere a tal cosa. No dice, por ejemplo, que la ilustración sea el periodo comprendido entre tal y tal fecha. Ahora, ¿qué es minoría de edad? Tengamos en cuenta que ustedes dirán, oye, pero yo todavía soy menor de edad o ya soy menor de edad. No, Kant no se refería a una minoría de edad cronológicamente hablando, ¿cierto? Sino se refería a una edad cuando nosotros tenemos la pereza y muy seguramente la cobardía, es decir, cuando no hemos salido... La zona de confort. Exactamente, cuando no hemos salido de nuestra zona de confort. Sí, es decir, que si mantenemos esa situación, pues, ¿qué vamos a aportar en nuestro campo profesional? Solamente vamos a esperar que nos llegue todo hecho, y eso tiene mucha relación con lo que está mencionando el profesor Frey, esa minoría de edad. Y él lo menciona en el libro de la Ilustración con atrévete a pensar por ti mismo. Y es la invitación de los documentos que estamos haciendo. No es solamente beber de esas fuentes documentales, audiovisuales, sino debe generar un pensamiento autónomo. Claro. ¿Que es complicado? Obviamente. claro, ahora nadie, digamos, es autónomo 100%, pero sí la idea es que nosotros emprendamos esa lucha y ese camino de construir ese camino, ¿cierto? Valga la redundancia otra vez, de construir ese camino. Si no está ese camino, hagámoslo. Recuerda que está en la misma coyuntura del tema de Kant, la frase de Napoleón Bonaparte, Sí. que
para poder pensar en grande, yo me subí en los hombros de los buenos pensadores o grandes pensadores. ¿Es eso? Listo, bueno. Entonces la respuesta de Kant no refiere a tal cosa. No dice, por ejemplo, que la Ilustración sea el periodo comprendido entre tal y tal fecha. Para él, más que un segmento temporal, la Ilustración es un proceso por el cual pueden pasar el ser humano y la humanidad. Es el proceso, en definitiva, es el proceso de abandonar la minoría de edad, en el cual estamos y nos mantenemos por culpa de nosotros mismos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Le ve alguna relación con lo que hemos hablado en epistemología? Muchísimas. ¿Cierto? Con esta visión. Claro, es que estas dos maneras. Abandonar la minoría de edad en la cual estamos, que decíamos un sujeto pasivo que no te cuestiona, que mantiene todo como verdades absolutas, y nos mantenemos ahí por nuestra culpa porque no indagamos. Y es eso el video de un crimen llamado educación. Recuerdan que hace un cuestionamiento. No es que sea un sacrilegio, ¿no? No es que estemos rompiendo con nada, pero sí es cuestionar nuestra realidad, y en esto pues es más o menos lo que está planteando Kant en el contexto actual. Conocer nuestra realidad, ¿cierto? Conocer nuestra realidad y proyectarnos en ella, ¿cierto? Es algo que debemos de hacerlo permanente y constantemente. Y a eso se refiere, oiga, dejemos la minoría de edad, ¿cierto? Atrevámonos a pensar por nosotros mismos. Es más, atrevámonos a actuar por nosotros mismos. No copiemos tantas cosas de los europeos, del tío Sam, de los de arriba, ¿cierto? Sino que seamos originales, autóctonos en nuestro pensar y nuestro actuar. Es así con lo que acaba de decir el profe Freddy, que ellos piensan por sí mismos y son potencias mundiales, quienes han generado unos marcos filosóficos o teóricos o económicos, pues son potencia. Ese es uno de los factores preponderantes, y ustedes, profesores en formación, pues deben empezar a estructurar esas nuevas líneas de pensamiento a partir de sus ejercicios pedagógicos. Ok, miremos esta diapositiva, queridos estudiantes, mi profe. ¿Sí? ¿Y qué es la minoría de edad? Y el chiquitín seguramente dice, yo creo... Si de pronto le colocan la diapositiva al profe, gracias. Yo no creo que les importe, pero oficialmente soy mayor de edad. Oiga, miren, nosotros muchas veces, nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos, los chiquitines, muchas veces gobiernan y nosotros dejamos gobernar por los chiquitines. Sí. ¿Sí? Es algo impresionante, ¿no? Y está el caso contrario, ¿no? Cuando uno tiene hijos adultos ya, mayores de edad, a veces le cuesta a uno aceptar esa realidad. Y a veces en los ejercicios pedagógicos, los que ya están ejerciendo me van a entender. Hay veces padres de familia que asfixian tanto a los hijos que quisieran vivir la vida de sus hijos por ellos, y les quieren quitar las responsabilidades. Es que me lo molestan, es que me lo cambiaron, es que me le pusieron, es que pues no les están haciendo un favor, sino les están capturando, restringiendo esa posibilidad de pensar por sí mismos. Mire, hasta aquí yo los invitamos con el profe a que si nosotros estamos ejerciendo la docencia, dejemos que nuestros estudiantes sean autónomos. Enseñémosles a pensar, enseñémosles a pescar a nuestros estudiantes. No cojamos el pez y se lo demos, que eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Enseñémosles a crear conciencia. Y yo insisto que donde se cree conciencia es en el aula de clase. Allá ustedes tienen que revolucionar, que sus estudiantes revolucionen. ¿Cómo? Pensando, teniendo criterios válidos, ¿cierto? Válidos, como le decía, como lo hablamos en epistemología, acertamientos válidos para poder construir el pensamiento del ser humano. Yo no sé si hasta aquí podemos hacer un pare nuevamente y miremos el foro, mi profe. Están reportando asistencia desde el CAU de Lorica, y nos dice Kairin Olivo: por medio de la estructura y el pensar humano, el proceso de formación implementa un enfoque constructivista y colaborativo centrado en el aprendizaje de las personas, quienes en últimas
son las que deben construir sus conocimientos. Este proceso comprende que la antropología, la psicología, la sociología y la filosofía reflexionen sobre el pensar humano con respecto al aprendizaje que todo individuo recibe. Los veo sincronizados. Lógica Córdoba, ¿no? Sí. Bueno. Aquí hay otro desde Sagún. ¿Córdoba? Ese sí no estoy seguro, creo que también es Córdoba, sí. Córdoba. Participación en el foro de Shirley Vergara Ortega. Okay. El proceso de formación por medio de la estructura del pensar humano se implementa cuando permitimos un mejor desarrollo en el ámbito personal y laboral. Es la capacidad que tenemos para planificar estrategias y así evitar que exista un resultado no deseado. Se busca que el pensar del ser humano tenga la facultad de pensar, de crear y tener así un nivel de enseñanza apropiado para que contribuya en beneficio de la sociedad. Hoy no podemos tragar entero, mi profe. Sí. Hoy tenemos que rumiar, tenemos que masticar, tenemos que digerir para hacer esa planificación que nos dice la compañera Shirley. Shirley, sí. Desde Barranca. No sé si es Isbelia Pinzón Peñalosa, desde Barranca Bermeja. El ser humano tiene muchas habilidades e inteligencias. Por tal razón, se hace necesario tener en cuenta que cada ser aprende de manera diferente y adquiere conocimiento de manera diferente, razón por la cual se debe buscar estrategias que conlleven a desarrollar su potencial teniendo en cuenta su estructura de pensamiento. Usted me dirá, ¿sí? Porque este foro es de los Sí, estudiantes. este espacio entonces, es para eso. Sí, claro, pues uno apenas da algunas ideitas aquí, muy sencillas y muy simples, para poder construir las cosas, ¿no? Jamie Alejandra Delgado Marín, desde Facatativá. Buenos días. Yo opino que la formación del ser humano la implemento yo día a día, puesto que cada día voy a aprender y observar cosas nuevas y diferentes, las cuales me van a ayudar a mí en distintas situaciones y en distintos ámbitos de mi vida. Está Yasmín Cáceres González desde Barranca Bermeja. Los procesos que facilita descomponer el todo en sus partes a fin de clarificar la información desde el punto de vista de su organización, estructura y contenido. Podemos decir que el ser humano tiene muchas habilidades e inteligencias. Por tal razón, se hace necesario tener en cuenta que cada ser aprende de manera diferente y adquiere conocimiento de manera diferente, siendo un ser único e irrepetible. ¿Usted sabe, mi profe, qué diferencia hay entre el valor y la cobardía? Entre el valor... O sea, siguiendo con esta línea, ¿cierto, kantiana? ¿Qué diferencia puede haber entre el valor y la cobardía? No, o sea, no... Estoy pensando en un cuento, la verdad. Listo. Estoy anclado en un cuento. Yo los invito... Que se llama El miedo es de los valientes. El miedo de los valientes. Sí, de filosofía para niños, de Matthew Lindman. Sí. ¿En qué consiste entonces esa mayoría de edad llamada ilustración? Lo contrario de la cobardía es el valor. Consiste en tener valor. La valentía, el atrevimiento. ¿De qué? De pensar por nosotros mismos. Ese es el valor, ¿cierto? El valor kantiano o de la ilustración es atrevernos a pensar por nosotros mismos. ¿Qué es opuesto a qué? A la cobardía. ¿Y qué es la cobardía? La cobardía es no pensar por nosotros mismos. Es decir, que los otros piensen por nosotros. Oiga, yo pienso que eso es de las cosas más absurdas que puede tener el ser humano, es que uno se deje pensar por el otro. Es decir, usted va a estudiar esto, mijito. Hay una canción de Kraken que se llama Libre. Y dice, no vivas para ser esclavo de otros sueños. Se vive para ser eternamente libre. Libre. Genialísimo, sí, claro. Y a eso A representaría eso representa. ese... Entonces, el valor es atrevernos a pensar por nosotros mismos. Si yo no sé pensar por sí mismo, bueno, leamos a Kant o leamos algo de la ilustración. ¿Sí? Separe aude. Es, según Kant, la consigna, es decir, la máxima de la ilustración. Yo les digo a mis estudiantes en la universidad, yo les digo, la máxima de la ilustración es separe aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Y yo les pregunto, ¿y usted piensa por usted mismo o usted deja que los demás piensen por usted? ¿Usted actúa por usted mismo o usted deja que los demás actúen y tomen decisiones por usted? ¿Sí? Sí. Bueno, llegamos. Mire esta frase, mi profe. Nada más ni nada menos que Adolfo Hitler. Dice,
La mayoría no solo representa siempre la ignorancia, sino también la cobardía. Y del mismo modo que 100 cabezas huecas no se hace un sabio, de 100 cobardes no surge nunca una heroica decisión. Déjeme volver a leer. Para reflexionarla, ya que los estudiantes también la lean, la quieran. Claro. Hitler, el máximo representante canciller alemán, que fue derrocado en 1945. Imagínese. Sí. Acá busqué la letra del libre, no la mostramos porque de pronto nos bloquean el foro, pero sí la letra recomendada, que sintetiza lo que está mencionando en la diapositiva anterior, de esa cobardía y valor. Dice: rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche, no temas actuar, no seas el sueño vencido, que teme y vence a quien teme soñar, no seas la copia de un falso bufón, sé uno, sé tú y nada más, sé es libre al momento de actuar con razón, no vivas para ser por temor la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. Y ahí sigue, es una canción muy bonita. Interesante. Pues de Colombia, ¿no? De rock colombiano, de Medellín. Bueno, entonces ahí está. Y la frase de Hitler, ¿no? La mayoría no solo representa siempre la ignorancia, sino también la cobardía. Y del mismo modo que 100 cabezas huecas no se hace un solo sabio, de 100 cobardes no surge nunca una heroica decisión. Lo que presentaba Kant era tomar decisiones, ¿no? Tome la decisión. O si no nos vean lo que quedamos. Claro, o si no miren lo que nos dice Hitler, ¿cierto? Ahí caemos. Bueno, miremos esta otra diapositiva. Queda prohibido decir te quiero y no demostrarlo. Y la otra, de Confucio, saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. En la parte de cristiana espiritual, mi profe, bíblica, los profetas, ¿no? Un profeta es aquella persona que denuncia una injusticia, pero también tiene la posibilidad de anunciar algo justo. Y la pereza, ¿cierto? Ya cobardía y ahora la pereza, según Kant, ¿cierto? No es fácil. La cobardía y la pereza, dice Kant, nos mantienen en la minoría de edad. Qué pereza hacer esto, qué pereza hacer lo otro, qué pereza que llueva, qué pereza que hace sol, ¿cierto? Y la cobardía es no tener la capacidad suficiente para poder enfrentar una situación determinada. Preferimos someternos al entendimiento de otro antes que asumir el trabajo de pensar. Trabajo duro en cuanto no solo enseña esfuerzo, sino riesgos. Al usar nuestro entendimiento, sufriremos decepciones y tendremos que abandonar creencias cómodas y establecidas, lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Así es. Bueno, y muchas veces a nosotros nos da pereza intelectual, ¿cierto? Pues vemos tantas cosas y nos da pereza, y entonces aplazamos, ¿no? Como hay tiempo, entonces aplacemos, y entre más aplazo, pues más pereza nos da y más cobardía nos produce esa situación. Sí. No. O también no está ligada solamente a leer, no está ligada... Claro. Sino a ese proceso de cuestionar, porque unas personas pueden leer mucho y desafortunadamente por nuestro origen escolástico creemos que todo lo que dicen los libros es así y ya es una verdad dada. No, hay que romper los libros, intelectualmente cuestionarlos, indagarlos, no mantener el hecho de que si está escrito, es una verdad, ¿no? Hay que irrumpir y cuestionar cada uno de esos elementos. Y de hecho también damos bienvenida, ¿no? Bienvenida a las personas que lleguen al foro, a este momento, a este espacio del foro, ¿cierto? El cual nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, a hacer las cosas por nosotros mismos. Miremos a ver qué hay en el foro, mi profe. Acá tengo a Yasmín Cáceres González. Sí.
a Jamie Alejandra Delgado Marín, Isabel Pinzón Peñalosa, y vamos a leer a Isabel. El ser humano tiene muchas habilidades e inteligencias, por tal razón se hace necesario tener en cuenta que cada ser aprende de manera diferente y adquiere conocimiento de manera diferente, razón por la cual se deben buscar estrategias que conlleven a desarrollar su potencial, teniendo en cuenta su estructura de pensamiento, que eso es uno de los elementos pues claves en el proceso de indagar. Dice: docentes y compañeros, Sandra Milena Rojas Guevara, por medio del estímulo del trabajo en equipo, a través de la participación y la implementación de competencias implícitas en cada uno como ser humano integral. Asimismo, la eficacia de resultados en nuestro proceso formativo. Ok, listo. Miremos nuevamente aquí la diapositiva, porque si de algo está seguro Kant es que aún no es difícil y doloroso que el hombre salga de la minoría de edad. Es casi inevitable que esto suceda si al hombre se le da libertad. Y en particular hay una cierta libertad que es crucial para que se dé la ilustración. La libertad de hacer lo que llama Kant uso público de la razón. Este vendrá a ser uno de los conceptos más trascendentales y más importantes del pensamiento kantiano. Ajá. Que lo toque, lo podemos parafrasear, parece que se hubiese basado en eso. Sí, volvamos a decir la profe, sí, claro. Dice, en otra de las estrofas de Kraken, de Muere Libre, viste según tus razones, que va de opiniones, no uses disfraz, que el grito que lances al viento no muera al momento. Él es tu verdad, la niebla es espesa y debe cruzar, sé uno, sé tú y bastará, no seas la presa que esperan matar. Qué cosa más difícil que ser uno mismo, ¿no? En muchos momentos o en muchos espacios. Miremos a ver si tratamos de dar solución a la pregunta. ¿De qué manera implementa el proceso de formación por medio de la estructura del pensar humano? ¿Cómo por medio de la ilustración, cómo por medio del ser autónomo, libre pensamiento, podemos ser libres en esa estructura para el pensar humano? Sí. Pues le damos otras dos intervenciones, mi profe, para irnos, porque el tiempo se nos está agotando. Vamos a ver si no la repito porque... Tenemos a Yasmín Cáceres. Sí. Los procesos que facilitan descomponer el todo en sus partes a fin de clarificar la información desde el punto de vista de su organización, estructura y contenido, que se van dando allí desde esta percepción. Ponchemos porfa esta imagen y terminemos con esta imagen, mi profe, miremosla. Nada más ni nada menos que de Mafalda. Venimos por la vacuna contra el despotismo, por favor. Con esa frase los dejamos y retomamos nuestra próxima sesión con esta misma frase. Mi profe, muchísimas gracias. Profe Freddy, muchas por gracias igualmente. Compartir, y nos veremos la próxima clase y que Dios los bendiga. Chao. Una feliz semana y felices actividades. Así es.